Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Damos la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Juan Carlos Benalcázar, primer candidato en la terna que remitiera en la Corte Nacional de Justicia, el presidente encargado, doctor José Swin, al Consejo de Participación Ciudadana, que es el órgano en el actual esquema constitucional, quien debe, mediante concurso, designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario. En este momento se encuentra abierta la etapa de impugnación y precisamente quisiera empezar con este tema. Luego de su postulación al Consejo, doctor Juan Carlos Benalcázar, ¿cómo le ha ido en esta etapa de impugnaciones? ¿Cuántas impugnaciones le han presentado ya a usted? Buen día. Buen día, licenciado Rivadeneira. Bueno, pues algún ingenuo se le ocurrió poner una impugnación diciendo que tengo contratos pendientes con el Estado, cuando el CERCOP dice que no tengo y no hubiera aceptado el... Hay el certificado de que usted no tiene. Existe. Hay algún ingenuo que por ahí no sabe revisar las páginas web ni sabe de contratación pública. Me da hasta ternura, sinceramente, la impugnación. Será muy fácil desvirtuarla porque hay un documento de autoridad competente. Pero ya sabe, así es. Lamentablemente nuestra política, las conductas rastreras de alguno, y se valen de algún abogado bisoño para no aparecer. Y la impugnación que le han presentado, ¿por qué es? A ver, expliquemos para ver si tiene algún sustento. Mire, yo en el año 2019-2020 fui abogado del Consejo de la Judicatura, tuve un contrato de prestación de servicios profesionales. Y resulta que ese contrato ya se acabó porque hay hasta sentencia. En el proceso que se dio, un proceso que se dio ante la Corte Constitucional con ocasión de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Entonces, ya se acabó el proceso, hubo sentencia, y alguna demora del administrador del contrato en subir la información a la página web del servicio del CERCOP provocó algún aviso de que estaba pendiente. Pero esa obligación la tenía la entidad contratante y concretamente el administrador del contrato. Se corrigió eso, salió el tema con una información del CERCOP que estaba sin contratos pendientes con el Estado. Y si no hubiera estado ese documento, no me hubieran calificado la carpeta, porque era un requisito que está en el reglamento. Entonces, le digo, hay alguna persona ingenua que se presta para buscar alguna cosa. Me habían dicho, le van a buscar la quinta pata al gato. Pero ese contrato está, además, desde hace 6 años. De hace 6 años con sentencia ejecutoriada, o sea, está más que terminado. No está pendiente, está terminado con sentencia. Entonces, imposible que yo tenga contratos pendientes con el Estado. Bien, superado esta etapa de impugnación, es bueno que el país conozca quién es el doctor Juan Carlos Benalcázar. ¿Cuál es su hoja de vida? Y como para que le haya escogido el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin, para que encabece la terna que va a presidir, luego de la designación del Consejo de Participación Ciudadana, va a presidir el Consejo de la Judicatura. Bueno, justamente, licenciado Rivadeneira, yo he sido siempre un académico, un abogado en libre ejercicio, ya 27 años, y un empresario del sector agropecuario. Me gradué, tuve mi doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y los posgrados, el título en la Católica de Quito, y mis maestrías en la Universidad Andina Simón Bolívar. Mi vida ha sido una vida de perfil bajo, podría decirse así. Tenía otros intereses, pero el ejercicio profesional
un ejercicio profesional que lo considero exitoso, porque he tenido casos importantes, como el que le acabo de contar del Consejo de la Judicatura, en donde tuve que litigar nada menos que con mi compadre, el doctor Rafael Ollarte. Soy compadre de él. ¿Usted defendía a quién? Defendía al Consejo y Rafael defendía a los judiciales. Entonces, he tenido casos así. ¿Consejo que presidía ese momento quién? María del Carmen Maldonado. Entonces, si así me conocen a mí incluso como un poco huraño, un poco ermitaño. Pero los 27 años de ejercicio me han mostrado una función judicial que yo llegué de México después de estudiar en el año 2010, en la época donde estaba en furor el que usted correctamente llama el prófugo en Bélgica, y yo tuve un sinsabor terrible desde ahí. Era un antes y un después. Cuando yo me fui a estudiar mi doctorado en el 2005 y regresé en el 2010, la cosa había cambiado radicalmente. La justicia estaba secuestrada y verdaderamente ha ido deteriorándose hasta llegar a la situación que ahora estamos, en donde yo le calificaría a la función judicial como un mendigo. Un mendigo porque no tiene ni siquiera materiales de oficina. O sea, en verdad lo que sale a primera vista es tal vez el juez corrupto, que no se niega que los hay, lamentablemente no pocos, pero tampoco sale el juez honesto que trata de hacer su trabajo sin medios. Y hay muchos también que tratan de hacer su trabajo sin impresoras, sin papel, sin tinta, sin courier, sin dejar de lado el juez penal que tiene miedo de que lo maten, literalmente. El fiscal que tiene miedo de que lo maten, como sucedió en Guayaquil, incluso en el tiempo de Diana Salazar, que le balearon a un fiscal. Entonces, del 2010 hasta esta fecha, verdaderamente yo vi una función judicial que ya tocó fondo. O sea, yo no creo que estemos peor. Vista la corte, me acuerdo, la corte donde estaba Santiago Andrade, donde estaba Armando Serrano Puig, donde estaban algunos juristas, no quiero nombrar a todos porque sería injusto, me puedo olvidar de alguien, pero esa era una corte de lujo. Esa era una corte de lujo, una corte nacional respetable. Y llegar a ver casos como el de Wilman Terán, verdaderamente el profesional del derecho, eso le digo a mí, no han logrado encontrar tachas en mi vida profesional más que con una mentira, fácilmente desvirtuable. Llegó a producir un impacto muy profundo, tanto que estuve a punto que ya estaba pensando en el retiro y dedicarme a mi actividad empresarial, porque parecía que no había remedio ya. ¿Es decepcionante ejercer la profesión en estas condiciones? Absolutamente. Mire, yo creo que la ética profesional nos hace, la primera obligación es tener empatía con el cliente, además de saber seleccionar al cliente. Hay abogados que lastimosamente también están de candidatos y han tenido clientes narcotraficantes. Yo sí me doy el lujo de elegir mis clientes, pero además de tener empatía con ellos. ¿Sí? Y eso, y ver a una empresa al borde de la quiebra por un problema que no se resuelve sino en 8 años, o ver a un funcionario público destituido que tiene que esperar eternidades, o ver sentencias que, aunque el juez no sea corrupto, indico, por falta de preparación resulta un absurdo, sus fallos llegan verdaderamente a hastiar al profesional del ejercicio. ¿Cuánto
se antepone, doctor Juan Carlos Benalcázar, la parte económica, cuando usted dice que se debe escoger a quien se defiende, que ahora, no todos, por cierto, así como hay distinguidos abogados, juristas, penalistas, constitucionalistas, también hay de lo otro, que no importa por los costos y los cobros que hacen al cliente. Mire, yo creo que yo no me quejo del tema económico, no me quejo. Hay épocas buenas en la profesión de abogado, hay épocas malas, como en toda actividad profesional o empresarial. Pero la verdad tampoco es que tener una conducta recta, saber elegir al cliente, implica que uno tenga que estar en una situación adversa económica. No. Más allá del tema económico es saber a elegir a quién defiende. ¿A quién se defiende? ¿Y qué causa? ¿Y qué causa se defiende? Exactamente. Y hay causas que verdaderamente además de dar prestigio profesional, también permiten tener una vida desahogada, tranquila. ¿Sí? Si a eso se suma tal vez alguna actividad adicional como la que yo tengo con el sector agropecuario, pues permite vivir con lo suficiente. ¿Sí? Doctor Benalcázar, usted decía, hay una justicia que vive como un mendigo, con una circunstancia. La propia Constitución consagra que el acceso a la justicia será gratuita, pero resulta que alguien va y ni siquiera hay cómo notificar a la parte, no puedo movilizarme, no hay paracopias. Viene a resultar un cuento aquello de que el acceso a la justicia es gratuita, porque los propios litigantes y sus abogados tienen que poner hasta recursos para ello. Me ha pasado. Hay anécdotas como la de un gerente de una compañía cliente que tuvimos que ir en el carro de la compañía a notificar a unos testigos y otra cliente igual a notificar. No tiene ni para eso. Mire, no es un tema de gratuidad de la justicia, es un tema de incompetencia de quien maneja el aspecto presupuestario. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas exige que cada institución, concretamente el artículo 100, debe elaborar su proforma presupuestaria cada año, y la elaboración de un presupuesto implica decidir qué necesidades son urgentes, establecer un plan para satisfacer esas necesidades, establecer un valor de los programas necesarios para satisfacer esas necesidades y expresarlo en un presupuesto. Por eso el presupuesto, la figura presupuestaria que tenemos en nuestro país se llama la del presupuesto programático, por programas. Entonces es un proceso que sinceramente en el Consejo de la Judicatura se ve que no se hace, porque llegar a un extremo como el que estamos viviendo, sencillamente o no tienen un director administrativo financiero competente o sencillamente lo despidieron hace 10 años, porque no existe ni planificación, ni presupuestación, ni nada de eso. No se diga si para materiales de oficina no existe, peor para gastos de mayor complejidad como es evitar la acumulación de causas, acelerar la tramitación de los procesos. Los secretarios todavía folian a mano. Entonces no existe una debida identificación de necesidades y menos aún un plan o un programa que se pueda traducir en un presupuesto. Un presupuesto existe, está publicado en la página web del Consejo de la Judicatura en una letra que hay que leer con lupa, pero es casi gasto corriente, nada de gasto de inversión. La gran mayoría corriente, no hay inversión. Bien, vamos a ir a una cadena oficial
y luego volvemos en este diálogo con el doctor Juan Carlos Benalcázar, primer candidato en la terna de la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura. Quiero dejar planteada una inquietud. La Constitución, entre las atribuciones que tiene y funciones del Consejo de la Judicatura, dice en el último, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. De llegar usted, doctor Benalcázar, ¿cuáles serían los grandes desafíos de algo que el país añora frente a la casuística, los casos de corrupción, los casos de retardo de la justicia? ¿Cuál debiera ser esa eficiencia de la función judicial? Las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a la cadena y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. 300 militares desplegados por todo el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, ejecutaron el mega operativo Gran Escala contra delitos de secuestro, robo y extorsión, crímenes que atemorizan a esta provincia y son atribuidos al grupo criminal Los Lobos. Se allanaron varias viviendas en donde se encontró a Lisandro Lozada, que hace 5 años era funcionario del área de seguridad en el Ministerio de Gobierno y hoy es capturado con armas y municiones vinculadas al grupo delictivo Los Lobos. Rodeado de lujos, con cultos a la narcocultura, paredes de mármol donde relucían cuadros y artes de narcotraficantes famosos como el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, salón de juegos y varios dormitorios. Pero ¿cómo un funcionario público en 5 años logró este nivel de vida? Varios indicios llevan a entender su vinculación con el crimen. Además se capturó a Edgar G., alias Cojo, y Jofre C., alias Mocho, objetivos de alto valor pertenecientes al GDO Los Lobos. Hemos dado grandes golpes contra la estructura del grupo organizado armado Los Lobos. Estas son personas que tenían aterrorizada a la ciudadanía en Quevedo con tema de extorsión, asalto, secuestro, etc. Esta es la orden del presidente y estamos cumpliendo las órdenes de él, haciendo operaciones masivas en todo el país. Y mientras el bloque de seguridad realiza su trabajo a nivel nacional, capturando delincuentes y con todas las pruebas, los jueces siguen liberando a estos terroristas para que continúen atormentando a la ciudadanía. Dejado libre a 20 delincuentes que estaban por tráfico de drogas. O sea, ¿qué otro delito más necesitamos? Pero el bloque de seguridad tomará las acciones legales y pertinentes para parar con estas injusticias. Vamos a denunciarlos como Ministerio del Interior porque no están haciendo las cosas correctas. Vamos a emprender también las acciones pertinentes, necesarias, con nuestro departamento legal para irnos atrás de estos jueces y fiscales. En esta semana, un funcionario no quiso iniciar con el debido proceso porque su horario estaba por terminar. Son las 23:25. Son las 23:25 en mi sur. Para sortear esto me demoro mínimo media hora. Ya. Y se me va el sistema. Tome mi sur. No me va a recibir. No, solo va a recibir. No sigan yendo por el camino equivocado porque vamos a ir atrás de todos con toda la dureza que tengamos. Ese es el trabajo que debemos continuar haciendo y lo vamos a hacer sin temor alguno. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo en la revista de Opinión Democracia con el doctor Juan Carlos Benalcázar, primer candidato en la terna de la Corte Nacional de Justicia para integrar el Consejo de la Judicatura, y como es terna de la Corte Nacional, de esta terna debe salir el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario. Doctor Juan Carlos Benalcázar, le decía, el artículo 181 de la Constitución, cuando habla de las funciones del Consejo de la Judicatura, dice el numeral 5, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. ¿Cómo lograr esa eficiencia de la función judicial en momentos complejos que vive el país, como el conflicto armado interno? Sí. Mire, son dos puntos que no se han cumplido en mucho tiempo, hasta llegar a donde estamos lamentando, hasta el punto donde estamos lamentando.
¿Cómo llegar a la eficiencia? La eficiencia de la administración de justicia implicaría un deber ser. El deber ser de rapidez, el deber ser de un fallo de calidad, se gane o se pierda, pero con la aplicación correcta del derecho al caso concreto y con los insumos y recursos necesarios. Ese sería el deber ser de la administración de justicia. Y además, con jueces probos, con jueces independientes, imparciales. Ese es el deber ser. Pero lamentablemente, la función judicial, el mendigo de las funciones del Estado, para poder lograr eso necesitaría cosas inmediatas, cosas de mediano plazo y cosas ya un poco de largo plazo. Inmediatamente es necesario evaluar a los jueces. Evaluar a los jueces, algo que no se ha hecho. Años. Creo que más de 8 años. 11, creo. 11. Sí. Evaluar a los jueces, incluidos los de la Corte Nacional. Tema que debería hacerse con la seriedad del caso. Yo pienso que con auxilio de la academia y de las universidades, inmediatamente llenar vacantes y renovar la Corte Nacional, que son cosas que también exige la ley, y además tener un sistema de control de la corrupción permanente. Está ahorita el tema del control de la corrupción depende del buen ánimo, del valor o el coraje de la persona que quiera denunciar. Estamos abocados a que el control de la corrupción dependa de si es que alguien tiene el valor de denunciar al juez. No, debería existir una vigilancia permanente de la conducta de los jueces, especialmente de los jueces penales y fiscales. Y a largo plazo, pues la implementación de sistemas informáticos, de inteligencia artificial para auxiliar a los secretarios, mejorar los sueldos, capacitar a los jueces y formar una carrera judicial sólida, donde no exista, perdón la expresión coloquial, el palanqueo para entrar a la función de juez, sino verdaderamente una carrera judicial bien remunerada y sobre todo con jueces que también tengan seguridad de lo que hacen. O sea, un juez penal o un fiscal que tenga seguridad también física y de todo tipo. Entonces, la capacitación constante, hacer de la escuela judicial y de la carrera judicial algo ligado, y la escuela judicial una suerte de universidad, entre comillas, o que permita la formación constante del servidor judicial. Eso hace falta, pero eso se logrará en mucho tiempo. Lo inmediato es la evaluación de los jueces. Y en este punto, yo creo que también es muy importante poner sobre la mesa la necesidad de la colaboración que no es injerencia, sino colaboración, como dice la Constitución, entre funciones del Estado. La función judicial, igual que la ejecutiva y la legislativa, necesita de la función ejecutiva para lograr seguridad y transparencia en los jueces, para lograr presupuestos bien armados, y de la función legislativa para tener leyes que puedan facilitar la celeridad en la administración de justicia, porque hay cuellos de botella que hacen largos los procesos. Entonces, la función judicial necesita mucho también de la colaboración de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, para lograr sus fines. Doctor Juan Carlos Benalcázar, uno de los desafíos a cumplir, como reza la Constitución, artículo 181, es el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Pero esta es una cuenta pendiente que no ha habido cómo lograr aplicar esta disposición. Efectivamente, mire, hay juicios que duran de 8 a 10 años,
como les decía, la modernización de la justicia es un fallo de calidad a la brevedad posible. O sea, no tenemos justicia de calidad. Tener un juicio, recibir una respuesta de un juez a los 8 años, sencillamente ya hay gente que prefiere aguantar un entuerto a ir a la función judicial. Entonces, por eso hay un dicho común, doctor Benalcázar, que es preferible un mal arreglo que un buen juicio. Exactamente. Un buen juicio que termina por años. Exactamente. Y además, el tema puede resultar más caro litigar que soportar el entuerto. También eso desanima mucho, y eso permite además un desorden terrible, porque el ordenamiento jurídico pierde efectividad. Entonces, lo que se plantea y lo que está en mi plan de trabajo es apoyar a una cultura de métodos alternativos, de tal manera que pueda descongestionarse la función judicial a través de la mediación y el arbitraje. ¿Sí? En algunas ocasiones, de manera obligatoria, pasar al arbitraje, que puede ser polémico para algunas personas, pero en otros países se ha implementado. Hay asuntos que podrían solucionarse por arbitraje, y con eso se descongestionaría. Pero también a través de la tecnología. Ahora, imagínense, si nosotros tenemos un sistema donde se folia a mano, cuando hay inteligencia artificial, ¿a dónde vamos a parar? O sea, estamos desperdiciando un recurso humano, horas de trabajo en cosas mecánicas que perfectamente se pueden suplir con tecnología. Entonces, ese tipo de cosas se necesitan para descongestionar y acelerar a la función judicial. Claro, y que quede en manos de un secretario que, en lugar de ir a funcionar automáticamente con un software, simplemente puede retrasar los procesos. Exactamente, ese es uno de los problemas. Hay secretarios, no todos, pero se sabe de secretarios que se enojan y por ahí le ponen al último de la fila al proceso de la persona. Se han visto casos así. Con tecnología se pueden evitar muchísimas cosas. Doctor Benalcázar, de llegar usted al Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario de la Administración de Justicia, ¿cuáles serían sus principales desafíos? Hay tantos temas pendientes, incumplidos por diferentes circunstancias. Usted bien decía, Wilman Terán, está el presidente, que es una vergüenza, presidente del Consejo de la Judicatura, ya tiene 2 sentencias de primer nivel por 9 años, 4 meses cada una, tiene 2 o 3 juicios más, es decir, un sujeto que generó una pésima imagen para el Consejo de la Judicatura y que hoy está en la cárcel. ¿Qué queda pendiente? Completar la Corte Nacional de Justicia, designación de 11 jueces nacionales, sus conjueces, evaluación de la justicia, y podemos mencionar otros tantos temas pendientes en la justicia. Mire, yo creo que la función judicial está en cimientos en este momento. Es como que lo hubieran derrocado y hay que volverla a construir. Así de mal ha quedado, y uno de los responsables es la calidad de personajes que han pasado por ahí. Entonces, la primera cuestión es eliminar malos elementos, garantizar, y en este sentido también es necesario que se coordine a la función judicial con el problema nacional. Por un lado, con los problemas nacionales, tenemos una situación alarmante de inseguridad, por demás conocida, pero también la continua denuncia del ministro de Gobierno, del presidente de la República, de que existen jueces que liberan delincuentes, etcétera. La primera cuestión de la función judicial es alinearse con esa necesidad emergente y seleccionar a los mejores jueces, pero sobre todo también darles seguridad y remuneraciones adecuadas al peligro y a su trabajo.
Aun cuando un juez no gana mal, o sea, un juez corte provincial, ¿qué decir de corte nacional? $4,500, $5,000. Mire, yo en eso respetuosamente discrepo. Creo que Ecuador es el país que peor remunera, uno de los países de América que peor remunera a sus jueces. Bueno, el otro extremo es México. Ahí creo que gana $25,000 un ministro de la Suprema Corte de Justicia, fuera de impuestos. Yo conozco que un consejero de Estado de Colombia gana $12,000. Nuestro país gana eso. Yo creo que ¿cuánto gana un juez de la Corte Nacional? Yo creo que algo así de $6,000, pero hay que restar el impuesto a la renta, el aporte al IES, así que no es una remuneración, eso de las altas cortes. Entonces no es algo atractivo. Los mejores juristas están en su despacho ganando mucho más y no les interesa estar de jueces. Entonces es un problema también de incentivos, ¿sí? La verdad es que eso también es muy necesario, pero le decía que es muy, muy, muy importante alinear a la función judicial con una necesidad nacional de recuperar la paz, ¿sí? Hay quejas que duelen mucho de la función ejecutiva o de la policía o de los militares. Hay que empezar también alineándose. Inmediatamente hay que alinearse con los propósitos del gobierno, que son válidos, y buscar, segundo, lograr alinearse con la necesidad del ciudadano común. Claro, vivimos una etapa muy compleja de conflicto armado interno y todos debieran conducirse hacia ello, a contribuir en eso. Exactamente, pero también esa empatía que se necesita con la señora que pide alimentos, con el empresario que quiere cobrar una deuda o que tiene problemas contractuales, o que se haga justicia con un feminicidio, exactamente, etcétera. O sea, que sea oportuno, no retardo. Justicia que tarda no es justicia. Ahora, doctor Juan Carlos Benalcázar, ¿qué espera de este concurso usted? Porque a veces muchos juristas, muchos ciudadanos no quieren participar porque primero dicen, entro con mi hoja de vida intachable en unos casos y salgo con presunciones de corrupción, con todo esto que intentan manchar. Y segundo, por ello no se prestan para los concursos. ¿Qué espera usted de este concurso? Porque déjeme decirle también que en el ámbito político se dice que en este concurso todos los caminos conducen a la designación a la reelección del doctor Mario Godoy para el Consejo de la Judicatura en su terna. Bueno, vamos, la primera cuestión, ¿qué espero del concurso? Si es que además de eso se daña la reputación. Mire, si todos pensáramos igual, si todos piensan igual, este país no tendría remedio. Mejor refundemos el país o mejor anexémonos, como García Moreno quería hacer un protectorado francés. Mejor ya el Ecuador no existe. Si todos pensaran así, el Ecuador ya se acabó. Alguien tiene que salir. Y yo no creo que se dañe la reputación de uno por eso. Y yo le decía al principio, tuvieron que inventarse una mentira para impugnarme. Pero cuando uno tiene una trayectoria que ha sido cuidada, pues aquella persona que está mintiendo para impugnarme va a terminar muy mal. Yo espero el día de la audiencia con ansia. Con ansia espero para ponerlo en su lugar al impugnante, porque además, pobre muchacho. Pero además no mancha la hoja de vida. Segundo, sobre
la segunda cosa era sobre... Decía si usted confía en este concurso, porque hay voces que dicen que ya casi está resuelto, es trámite, para designar, en el caso de la terna de la Corte Nacional, al doctor Mario Godoy. Mire, yo no conozco al señor Mario Godoy, aquí no está presente, como para que él responda por qué está la justicia como está. Pero lo cierto es que hay el viejo dicho, por sus obras los conoceréis. Él ha estado 1 año, pero ¿qué aparece en la función judicial? No aparece, hay muchas noticias, aparecen cuando uno abre el casillero judicial, está ahí las noticias que presentan el Consejo de la Judicatura. Y lamentablemente uno no encuentra que parece la Revolución Francesa, que es de una persona que ejecuta la guillotina. Corta cabezas, corta cabezas, corta cabezas, y parece que eso es lo que él entiende que es su función. No hay una noticia sobre hemos logrado despachar tantas causas porque hemos implementado un servicio, hemos mejorado el servicio. No. Aunque cortar cabezas de jueces corruptos, por supuesto, que incluso están en la cárcel en algunos casos, ¿no? Por supuesto, pero yo le invitaría a cualquier ciudadano que vaya un día a una unidad judicial y se dé cuenta de lo que sucede. Hay algunas unidades judiciales donde ni siquiera hay un baño. Entonces, yo no conozco al señor Godoy, pero él debería informar por qué está la situación de la justicia en semejante estado. Hay juicios de 8 años, que duran 8 años. ¿Por qué? No ha habido una propuesta del Consejo de la Judicatura de reforma legal. No ha habido una implementación de tecnología, de inteligencia artificial, nada de eso. Asesinan a los fiscales, amenazan a los jueces. Entonces, yo diría, nos vamos a los hechos. Antes que a la persona, vámonos a los hechos. Esos son hechos. Entonces, si él va a continuar con la misma cuestión de seguir guillotinando jueces, sí, habrán jueces que van a la cárcel, pero ¿y el problema se soluciona así? O sea, metiéndole a la cárcel a Wilman Terán no se mejoró, no se aceleró el juicio contencioso administrativo que dura eternidades. Ni los secretarios tienen facilidades para despachar las causas. O sea, imagínense. Bien, al doctor Juan Carlos Benalcázar, candidato en la terna de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias su presencia en la revista de Opinión y Democracia, doctor. Muchas gracias, licenciado Rivadeneira. Muy amable. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista, para hablar sobre la reforma constitucional y el trabajo por horas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, asegura que el suministro energético está garantizado y que trabaja con el mejor equipo humano para incrementar la producción. Nosotros tenemos un embalse y unas cotas, sobre todo en Mazar.